de ese proceso siempre es que el momento en que se termine la cuarentena puede generarse inmediatamente un rebrote y puede llevar un rebrote y puede terminar en el mismo punto en el que había estado en el momento de iniciar el proceso de cuarentenamiento. Es decir, uno puede estar mucho tiempo encerrado y al estar encerrado puede regresar a un punto en el que se le puede generar nuevos rebrotes porque este virus tiene una capacidad de transmisión supremamente alta. La otra opción, la estamos llamando aquí el acordeón, el presidente le da un nombre, es mirar cómo vamos de alguna manera graduando aperturas, cierres, si es el caso necesario, para poder hacer que de alguna manera la actividad social continúe y se mantenga adecuadamente. La dificultad en este segundo escenario es que es difícil estimar cuál va a ser el efecto y cuándo es el momento ideal para empezar a cerrar nuevamente o tomar estrategias más fuertes. El presidente siempre ha dicho y hemos sido conscientes de eso. Hay unas estrategias que necesariamente van a continuar más allá de la cuarentena. Son el cierre de colegios, el mantener nuestras personas mayores de 70 años en casa y evidentemente ahí tendremos que jugar con una serie de acciones que necesariamente permitirían ampliar, mantener esto a lo largo del tiempo. Dos variables que son importantes y que ajustan un modelo o el otro, una decisión o la otra. La primera, el comportamiento de la curva epidemiológica, lo que nos está pasando en este momento y cómo se está comportando la curva ahora. Y en esto muchos medios de comunicación me llaman y me preguntan, pero ¿cuál es el comportamiento ya? ¿Por qué no ya nos dicen que esto tiene que hacerse en este momento y ya usted ya nos dice cómo es que vamos a hacer después de que hiciera la cuarentena? Aquí tenemos un problema de una cuarentena que dura 19 días y los datos que hoy tenemos corresponden probablemente a la gente que se empezó a contagiar 2 semanas antes, de manera que lo que estamos reflejando no es un momento en el tiempo preciso actual, sino un tiempo anterior. Entonces, de esta manera, tenemos que estar mirando cómo se va a dar el comportamiento en los días siguientes para poder tener una estimación. Y la segunda variable que es muy importante, que es la que usted nos plantea, presidente, y la que estamos trabajando día y noche, todo el gobierno nacional, todos los hospitales, todos los que estamos aquí sentados, es cómo hacemos para lograr que el sistema de salud esté lo mejor preparado posible para poder tener la capacidad y ampliar su capacidad para poder atender a estas personas que se nos van a enfermar, nos van a llegar a los hospitales, nos van a llegar a las unidades de cuidado intensivo, vamos a tener que montar seguramente algo que no teníamos en la capacidad de montar en esta extensión, como servicios ambulatorios. Hablábamos con el doctor Castellanos ahora, esto nos va a dar hasta la posibilidad de aprender a hacer cosas en tiempo muy corto que no habíamos hecho en el pasado, como servicios domiciliarios masivos. ¿Qué significa este crecimiento en la oferta? Significa luchar con 200 países para adquirir ventiladores, luchar con 200 países para adquirir monitores, luchar en mercados muy competidos para tener esa capacidad y para poder llevarla a nuestros hospitales. Poder apropiar que el recurso humano tenga la capacidad, los médicos, enfermeras, todos los estudiantes internos tengan la capacidad de atender a las personas que van a estar demandando servicios y hacer toda esa preparación generando como redes de atención en la cual podamos además hacer que los servicios adquieran la capacidad desde los hospitales que tienen la posibilidad de transmitir la información y de comandar los servicios de salud. Ese es el reto en el cual tenemos que abordar. Y adicionalmente, presidente, hay otras variables que son territoriales. Puede que la epidemia se los presente de una manera diferente en unos territorios y en otros, en el ciudad y el campo. Eso lo estamos aprendiendo a lo largo de este proceso y evidentemente es el gran reto que tenemos, que nos toca a todos los sistemas de salud y a todos los que estamos trabajando, presidente, en este tema. Gracias, ministro. Y yo creo que escuchándolo a usted, es muy importante también que los ciudadanos en sus casas vean que nuestro país, en lo que es la fase de contención, empezó a adoptar medidas, primero, como los cierres de fronteras, segundo, la aplicación de aislamientos preventivos obligatorios, que nosotros empezamos a sacar a los niños y los jóvenes de colegios y universidades para que estén en casa, y después esa cuarentena que va a ser mucho más prolongada para los mayores de 70 años para protegerlos, que va hasta el 30 de mayo, y después la cuarentena nacional. Es decir, tomamos muchas medidas en la fase de contención
para quitarle velocidad de propagación al virus, y lo estamos haciendo inclusive mucho antes que lo hicieran otros países que adoptaron estas medidas ya muy avanzado en la fase de mitigación o inclusive con un amplio nivel de circulación del virus. Entonces creo que eso es un mensaje importante, porque muchas personas también que están viendo la televisión y ven lo que pasa en otros países, se están dando cuenta que en Estados Unidos se están agotando ciertos productos médicos, se dan cuenta que en Estados Unidos están teniendo dificultades para atender pacientes en ciudades que son muy grandes y muy ricas en términos de recursos. Entonces también las medidas que estamos adoptando es justamente para que no vayamos a tener un sobredimensionamiento por parte del ataque del virus a la capacidad del sistema hospitalario. Sí, presidente, yo creo que, en primer lugar, yo creo que debemos hacerle un reconocimiento a la ciudadanía de cómo se ha comportado en esta fase de contención. Necesitamos más disciplina, obviamente, pero el resultado que hemos obtenido comparativamente con otros países, incluso Latinoamérica, en esta fase de contención ha sido un resultado bueno. Hemos podido tener una curva un poquito más plana y hemos podido dilatar un poco el inicio de la fase de mitigación. Sin embargo, obviamente eso no implica que nos debemos confiar aquí. Seguramente nos cambiará el escenario en algún momento y eso nos implica precisamente todas estas medidas que usted está planteando. Pero usted me preguntaba además por las pruebas. En una estrategia, esta estrategia de acordeón, donde vamos a tener seguramente la capacidad de entrar y salir o de tener posibilidades de hacer cuarentenas y volver a salir a tomar la actividad, tener la capacidad de hacer pruebas y tamizajes, se llama técnicamente, en la población y poder verificar y tomar el pulso qué está pasando, es muy importante. Esa es la estrategia que adoptó Corea y que muchos otros países han seguido, donde evidentemente tienen la capacidad de evaluar en qué momento tomar la prueba es muy importante. Ahí estamos luchando también y el esfuerzo tan grande es por tener la mayor cantidad de posibilidad de pruebas disponibles en el país para poder hacer que esto tenga evidentemente una capacidad predictiva que nos permita saber en ciudades, en municipios, qué es lo que está pasando y cuántas personas están afectadas para poder tener la claridad de poder tomar las decisiones correctas. Gracias.